Vamos a seguir con la siguiente temática, que sería accidente cerebrovascular. Muy bien. Este es un tema que es súper importante porque eh, es la principal causa que puede llegar a presentarse como un síndrome piramidal. Bien. Cuando ustedes definan lo que es un accidente cerebrovascular, es un trastorno sindrómico, ¿sí? Que se dice que es heterogéneo porque se caracteriza porque hay una interrupción focal y repentina del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Sepan que generalmente, la mayoría de las veces, es porque hay una arteria que se tapa. Cuando se tapa una arteria, decimos que es un ACV isquémico, ¿sí? Ya sea que puede ser por trombosis o embolia, esto ya lo vamos a mostrar enseguida. O puede ser que una arteria se rompa, ¿sí? Se da en un menor porcentaje de casos, que se puede llegar a dar ya sea por una hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. Ya después nosotros por la plataforma ahí le voy a compartir unas escalas que utilizamos, pronósticas en el contexto de ACV hemorrágico. Bueno, es tercera causa de muerte en países occidentales, la más frecuente de discapacidad neurológica. Acá, en nuestro país, hay un solo estudio que habla de prevalencia de enfermedad cerebrovascular, que se lo realizó en la ciudad de Junín, y que informa, fíjense, casi un porcentaje muy semejante de los mismos estudios anglosajones, ¿sí? Que básicamente dice que 79,6% son eventos isquémicos y 20,4% son eventos hemorrágicos. Es decir, te ingresa un paciente con una plejía, por ejemplo, la mayoría de ellos va a ser porque una arteria se tapó y el restante porque hubo una hemorragia cerebral. Vamos a charlar con respecto a esto, lo que son factores de riesgo, ¿sí? ¿Quiénes son los pacientes, tanto para el isquémico como el hemorrágico, que desarrolle un, un evento de estos? Paciente que haya tenido un ACV previo, pacientes de edad avanzada, antecedentes en su familia de ACV, pacientes con sexo masculino tienen mayor riesgo, los alcoholistas, ¿sí? Los tabaquistas, los que tengan alteraciones del colesterol como hipercolesterolemia, los pacientes diabéticos, y esto también, sobre todo lo ponemos para el grupo de ACV hemorrágico, pacientes con consumo de cocaína y anfetaminas. Hace poco había ingresado un paciente a la terapia del Vera Barros, un ACV hemorrágico hiperextenso y tiene justamente antecedente de consumo de cocaína. Algunos factores de riesgo, ¿sí? Predisponen a algún tipo de ACV, ¿sí? Y hay otros que predisponen a otros. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una arritmia, como ser la fibrilación auricular, que son así las que dice acá, y ya vamos a ver que ellos entran dentro de un grupo de pacientes que puede predisponer a hacer un ACV isquémico de causa embólica. Ya lo vamos a ver enseguida. O hay pacientes que si tienen un aneurisma cerebral, predispondría su ruptura a hacer una hemorragia subaracnoidea. Esto es súper importante con respecto a las causas de isquemia, es esto, ¿sí? Hay una clasificación, ¿sí? Para hablar de las causas del ictus cerebral, ¿sí? Cuando hablamos de ictus cerebral, ¿sí? Es lo mismo que cuando escuchen la palabra stroke en inglés, estamos hablando lo mismo, de un proceso isquémico, es decir, una arteria que se tapó. Hay una clasificación que es la clasificación TOAS, ¿sí? Eh, que son de sus siglas en inglés, ¿sí? Trata de establecer las causas que puede llegar a presentar un paciente con isquemia. Y distingue básicamente 5 subtipos, ¿sí? Puede ser que sea de origen aterotrombótico. ¿Qué significa esta palabra? Atero viene de la patología aterosclerosis, en la cual se forman placas de ateroma, y que a veces pueden ser tan extensas que se van acumulando plaquetas y genera una trombosis. Sobre todo sea en el contexto de pacientes que tengan, por ejemplo, una ateromatosis a nivel cerebral. O si no, a nivel también de origen carotidio. Entonces, para que esto se ocurra, se requiere la presencia de estenosis más del 50%, que haya oclusión o una placa que se haya ulcerado a nivel intracraneal o extracraneal del mismo lado. Y tiene que ser demostrada por un estudio como ser un ecodoppler, por ejemplo.
Es decir, una de las causas de isquemia puede ser esta, la ateromatosis. Por otro lado, tenemos los ACV de origen cardioembólico. ¿Qué significa? Es decir, yo tengo que tener una cardiopatía embolígena. Yo les voy a definir a ustedes qué es un émbolo. Un émbolo es una partícula que viaja en el interior del sistema vascular. ¿Sí? Un émbolo puede ser un fragmento de un coágulo, ¿sí? Puede ser un fragmento de una placa de ateroma, puede ser una partícula de gas, ¿sí? Que es lo que sucede en la famosa enfermedad del buzo, es decir, que se sumerge y que asciende rápidamente porque el nitrógeno se empieza a condensar y se gasifica cuando a medida que va bajando las presiones parciales y asciende a la superficie rápidamente. Por eso el buzo, si se sumergió, tiene que ir ascendiendo en forma lenta para que el nitrógeno se vaya eliminando en forma paulatina. Este paciente que hace un ACV cardioembólico tiene que tener una cardiopatía que desarrolla presencia de coágulos. Por ejemplo, las más frecuentes son las fibrilaciones auriculares o los flúter auriculares, que esto estuvimos charlando un ratito ayer en el práctico, que son cuando las aurículas no se contraen adecuadamente y empiezan a fibrilar, entonces un territorio que predispone a la formación de coágulos en su interior, esos se disparan y viajan a nivel de la circulación cerebral y da una ACV. Se puede dar por enfermedad de pequeño vaso, generalmente son infartos lacunares, ¿sí? Generalmente se debería a microateromatosis o lipohialinosis, ¿sí? Son alteraciones de la microvasculatura. Otras causas que también pueden llegar a producir una ACV se puede dar por disección arterial, por vasculitis, que esto se da en contexto de mujeres con lupus, por ejemplo. Estados protrombóticos, ¿sí? Por ejemplo, las famosas, ¿cómo se llama? Trombofilias, ¿sí? Los síndromes antifosfolipídicos que suelen ser causa también de trombofilias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, prestar atención acá, una mujer, paciente mujer que ha tenido, por ejemplo, pérdida de múltiples embarazos, que nunca ha podido concebir un embarazo, que tiene antecedente de trombosis en miembros inferiores desde adolescente y que se presenta en la adolescencia incluso con un ACV, hay que estudiar si esa paciente no tendría un posible síndrome antifosfolipídico. Causas, por ejemplo, criptogénicas, es decir, que es indeterminada, van a ser aquellas que después de haber realizado todos los estudios, por ejemplo, se hizo un ecocardiograma para descartar que no sea de origen cardioembólico, se hizo una ecografía doble para descartar que no tenga placas de ateroma a nivel de las arterias carótidas, eh, se han hecho estudios antifosfolipídicos también, se ha hecho, por ejemplo, una arteriografía para poder detectar enfermedad de pequeños vasos. Bueno, entonces, cuando no encontramos ninguna de estas causas, decimos que es criptogénico, que se da en el 30-40% de los casos. Y esto sí, es una cifra que es certera. Muchas veces no encontramos la causa. Acá, presten atención porque acá están mezcladas las causas, tanto de ácido isquémico o de hemorrágico, pero yo les puse acá esto, que es lo que nos quedó de la diapositiva que vamos, digamos, actualizando. Si nosotros tenemos un paciente que hace un aneurisma, una dilatación arterial, ¿sí? Nosotros le detectamos a mi suegra, le detectamos tempranamente un aneurisma y se lo trató, gracias a Dios ya no va a tener riesgo de sangrado. O hay pacientes que son jóvenes y se le detecta una malformación arteriovenosa. Muchas veces por estudios de imágenes se puede detectar esto. Algunas vasculitis pueden predisponer al sangrado, ¿sí? Pacientes, algunos pueden llegar a tener alteraciones hematológicas, es decir, predisposición de hacer algún tipo de sangrado, ¿sí? Algún déficit de factor coagulación. Entonces son pacientes, por ejemplo, hemos tenido una vez un ingreso a un paciente que tenía una púrpura trombocitopénica, idiopática, un chico joven, 26 años, ingresó por una afasia, una alteración del lenguaje. Es decir, el chico, él hablaba y en algunos casos balbuceaba o cambiaba las palabras, es decir, tenía una afasia de expresión. Este chico comprendía todo, ¿sí? Y este chico le hacemos una tomografía y tenía una hemorragia cerebral. Y tenía el antecedente lamentable de que había hecho, de que tenía una púrpura trombocitopénica idiopática, paciente joven. Eh, Hay pacientes que pueden llegar a ser un aneurisma, también aórtico disecante, podría llegar a ser causante, más que nada de, de producir un ictus cerebral, es decir, una isquemia, pero
Recalquen estos y subrayen los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, alteraciones hematológicas como ser predisposición al sangrado, como la púrpura trombocitopénica, o los traumatismos también, son causas que pueden producir un sangrado, ¿sí? Bueno, tenemos que repasar un poquito de lo que viene a ser cómo está constituida la irrigación, porque de esa forma nosotros podemos llegar a razonar un poco cómo se presentaría justamente el paciente. Recuerden que tenemos arterias carótidas, ¿sí? Lo que viene a ser la carótida común se divide en la carótida interna, carótida externa, ¿sí? Y las arterias vertebrales, ¿sí? Que las arterias vertebrales se unen y forman el tronco de la arteria basilar, ¿sí? El tronco de la arteria basilar va a dar origen a las arterias cerebral posterior y por otro lado, la carótida interna, ¿sí? Que viene ascendiendo, va a dar origen a la arteria cerebral media, que es súper importante, y a su vez van a unirse a través de las comunicantes y van a formar la arteria cerebral anterior, ¿sí? Entonces la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior y arterias comunicantes posteriores. Todo esto configura una estructura que se llama polígono Willis. Bien. A partir del polígono Willis, ¿sí? Es lo que le puede llegar a dar supervivencia a un paciente. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un paciente conocido que tiene tapada, por ejemplo, la arteria cerebral posterior derecha. Perdón, quise decir la arteria vertebral posterior derecha, está tapada. Si tuviera una obstrucción de la otra, bueno, va a tener muy mal pronóstico porque va a hacer una isquemia a nivel de fosa posterior. Pero ese paciente, por más que tenga tapada la vertebral posterior derecha, justamente la irrigación va a seguir viniendo por parte de la otra arteria, entonces compensaría la pérdida. Entonces este sistema tiene justamente el diseño para poder hacer esa suplementación en caso de que alguna de ellas pueda llegar a fallar. Entonces, la arteria cerebral anterior, tienen que recordar, va a irrigar los lóbulos frontales, ¿sí? Y parietales, es decir, todo este segmento anterior, ¿sí? Y lo que viene a ser el cuerpo calloso. La arteria cerebral media irriga grandes porciones de la superficie del lóbulo frontal, del parietal y del temporal. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un compromiso, ¿sí? Porque la arteria cerebral media hace esto, se va extendiendo hacia afuera y abarca grandes sectores, entonces va a llegar grandes porciones del lóbulo frontal, del parietal y del temporal. Estas arterias hacen unas ramitas, que son las arterias lentículo-estriadas, que no están esquematizadas acá, pero son arterias que van a irrigar también los ganglios de la base y el brazo anterior de la cápsula interna. Y las arterias vertebral, ¿sí? Y la basilar irrigan el tronco encefálico, ¿sí? El cerebelo, la corteza cerebral posterior, el lóbulo temporal medial, incluido lo que es el lóbulo del hipocampo, lo que vienen a ser los lóbulos occipitales, que es la corteza cerebral posterior, el tálamo, tubérculos mamilares y los cuerpos geniculados. Entonces, prestar atención, porque si yo llego ahora a tener un paciente que hace un síndrome extrapiramidal de origen o de presentación aguda, tengo que buscar que no tenga una lesión de fosa posterior. Lo que es fosa posterior es justamente el territorio que deriva de esta arteria, de las cerebrales, de las vertebrales, perdón, y del tronco basilar. Entonces, bueno, este cuadrito un poquito extenso, pero es como para que tengan una idea. Si yo tengo un paciente, vamos a ir por lo más frecuente. Tengo un paciente que se presenta con hemiparesia contralateral, ¿sí? Sobre todo peor afecta el brazo y la cara. Ese paciente, obviamente, el compromiso va a ser una arteria cerebral media, lo más frecuente que van a encontrar. Si tiene también hemianestesia, también. Si tiene afasia, que es la pérdida del lenguaje adquirido, ¿sí? Sobre todo si se afecta al hemisferio dominante. Si tiene una apraxia o si tiene inatención, sería un hemisferio no dominante. Supongamos, si el paciente tiene un cuadro de apatía, confusión, mutismo o una apraxia de la marcha, y la mayor parte de las apraxias es un compromiso del lóbulo frontal, porque es la arteria cerebral anterior, que es la más frecuentemente afectada. Pero sepan que este tipo de manifestación y de presentación de un cuadro agudo de ACV no es lo más frecuente.
Supongamos que un paciente se presenta con una hemianopsia homónima contralateral, ¿sí? O que tenga ceguera cortical, o que tenga pérdida de memoria o parálisis tercefar, sería un compromiso de la cerebral posterior, ¿sí? Recuerden que la cerebral posterior va a encargarse de irrigar todo lo que viene a ser el sector, lo que viene a ser la zona del lóbulo occipital, ¿sí? Todo por arriba aquí aquí, todo por arriba del cerebelo, ¿sí? Porque el cerebelo y todo el tronco encefálico es irrigado por lo que viene a ser la basilar. Supongamos si un paciente se presenta con amaurosis. ¿Qué es la amaurosis? La pérdida abrupta de visión. Es decir, se queda ciego de una y de forma de repente. Sería por compromiso de la arteria oftálmica. Sistema vértebro-basilar. Si el paciente tiene, por ejemplo, un déficit unio bilateral de los pares craneales, por ejemplo, tiene nistagmo, tiene vértigo, tiene disfagia, disartria o diplopía, ¿sí? Varios de los síntomas que estuvimos charlando, o tiene ataxia, es decir, se presenta como un síndrome cerebeloso, o también tiene déficits sensitivos y motores cruzados, ¿sí? Esto es lo que estuvimos charlando, que entrarían dentro de los síndromes alternos. Es decir, yo si tengo un paciente que se presenta con un síndrome alterno, ¿sí? Tengo que pensar que la lesión es del sistema vértebro-basilar, ¿sí? Es fosa posterior. Y sepan que a nivel de lo que viene a ser por encima del tronco encefálico se encuentra la formación reticular, entonces, que se encarga de controlar los ciclos de sueño y vigilia. Si el paciente viene en coma, ¿sí? También tengo que pensar que tiene una afectación de fosa posterior. O muerte si es que ocluye en forma completa el tronco de la arteria basilar. Hay algunos pacientes que se pueden presentar con ausencia de déficits corticales, pero tienen una hemiparesia motora, tiene hemianestesia sensitiva pura, o hemianestesia con ataxia, o un síndrome de mano torpe. Esto se puede llegar a dar en algunos infartos lacunares, es decir, en algunos sectores que pueden ser subcorticales, ¿sí? Porque estos pacientes, al ser infartos lacunares, no llega a afectar la zona de la corteza, entonces tiene ausencia de déficits corticales. Bueno, súper importante que lo que ustedes tienen que saber del ácido isquémico es que tiempo de cerebro. Es decir, mientras más pronto se lo detecte, es un paciente que más pronto se puede llegar a recuperar. Entonces, ese paciente que viene sobre todo, de acuerdo al estado de conciencia que tenga, ver el Glasgow, ver si protege vía aérea o no, mantener una buena saturación, controlar la tensión arterial, hay que evitar que el paciente se hipotense. Entonces, a nosotros muchas veces nos pasó que nos derivaban pacientes del interior con sospecha de un ácido isquémico y lo medicaban. Le daban hipotensores o medicaciones para la hipertensión y eso le bajaba la presión. Y si yo bajo la presión, bajo la perfusión cerebral y estaría destruyendo todo lo que es el área penumbra, el área alrededor de la isquemia inicial. Tenemos que cuantificar el foco neurológico, ¿sí? Hay que hacer también una evaluación cardiológica. ¿Cómo se hace eso? Revisándolo, ocultándolo y haciendo un electro para detectar una arritmia y a su vez si es que hay isquemia miocárdica. Y a ese paciente generalmente se le coloca dos vías periféricas. Apenas llega, hay que hacer todo esto, toda esa evaluación inicial y se tiene que venir analizado con dos vías periféricas. Esto se puede llegar a hacer en la calle, lo que es la escala Cincinnati. ¿Sí? La escala Cincinnati, ¿sí? Es una escala ambulatoria, se puede decir, o a nivel extrahospitalario, que consiste en tres preguntas. Es decir, se le pide al paciente que sonría, se le pide al paciente que levante los brazos y que diga una palabra o una frase. ¿Sí? Obviamente, si tiene dificultad para ejecutar estas órdenes, es un paciente que tiene riesgo. ¿Sí? Actualmente se define que existe un tiempo para hacer una medicación inicial que son trombolíticos. Como su nombre lo dice, trombo es el coágulo y lisis es la destrucción. Entonces, una medicación para poder destruir los coágulos. Se puede llegar a hacer la aplicación de este trombolítico, ¿sí? Hasta un tiempo, sobre todo si es por vía endovenosa solamente, se lo puede hacer hasta un tiempo de 3 horas. Algunos estudios han visto que se puede llegar a demostrar o administrar hasta 4 puntos o 4 horas y media, ¿sí? Se ha visto que se lo puede llegar a administrar hasta dentro de ese tiempo. Ya después ya es inefectivo. Por eso se dice que el tiempo es cerebro.
Esta escala tiene una sensibilidad de 87% con una especificidad de 60%. Ya, cuando el paciente llega a nivel hospitalario, nosotros hacemos evaluación de otra escala, que es la escala de NICE. Esta escala, vamos a evaluar el nivel de conciencia, hacemos preguntas, por ejemplo, para ver el estado de conciencia, ¿sí? Vamos a hacer órdenes motoras, que abre y cierre los ojos, vamos a observar los ojos, ¿sí? Si tiene mirada, si tiene parálisis, conjugado o no. Recuerden lo que habíamos dicho, el paciente en coma, realmente tiene una desviación forzada de la mirada. Tenemos que ver el campo visual, es decir, le ponemos, hacemos por confrontación, ¿sí? Al lado de la camilla, le preguntamos si ve los dedos, ¿sí? Sobre todo si está lúcido. Generalmente, si el paciente tiene un compromiso de estado de conciencia, es un paciente que ya se le administra, o se le suman los 2 puntos directamente, es decir, un paciente que no se le puede evaluar el campo visual. Y eso le agrega mayor riesgo a la escala NIS. Se observa la apariencia facial, se evalúa un miembro superior, se evalúa el otro, ¿sí? Eh, tanto miembros superiores como miembro inferior. Se evalúa si hay ataxia, se evalúa la sensibilidad, se evalúa el lenguaje. Realmente un paciente que ya tiene afasia, también ya se da el puntaje máximo de lo que viene a ser la disartria. Si tiene negligencia o inatención, es decir, que como que no reconoce un hemisferio, da un total, todo esto, un puntaje de 42 puntos, ¿sí? Decimos que tiene un déficit leve si tiene menos de 4, moderado si tiene menos de 16 y grave si tiene menos de 25. Un paciente que tenga entre 4 y 25 puntos ya es un paciente que es candidato a trombolíticos. Vamos a definir una circunstancia que es más salvable y que es lo que se conoce como accidente isquémico transitorio, que es un episodio de un stroke isquémico, ¿sí? Que es sintomático, que dura menos tiempo, dura menos de 24 horas, y muchas veces el paciente llega, lo traen en forma urgente por los síntomas, y después de la hora los síntomas se resuelven de forma completa. Entonces ese paciente nosotros tenemos que evaluarlo. Ese paciente llega, se le hace una imagen de cerebro, y si ya, por más que ya se identifique el infarto cerebral, la entidad clínica se clasifica ya como un ACV o stroke definido, ¿sí? Sea cual sea el tiempo de síntomas. Por ejemplo, viene un paciente que tiene una hemiplegia braquiocrural del lado derecho o una paresia braquiocrural del lado derecho. Yo le hago una tomografía. Supongamos que llegó a las 4 horas. Tenemos media hora para administrar el trombolítico. Pero ese paciente, en la imagen, yo ya veo que tiene una isquemia, una imagen hipodensa, que es lo que estuvimos charlando en los prácticos, y ya vamos a ver imágenes para que ustedes vean. Ese paciente ya no sería un accidente isquémico transitorio, sino que ya es un ACV, ya se impactó el cerebro, ya se ve la imagen. Las causas son semejantes, que es lo que estuvimos charlando, ¿sí? Estos pacientes también, las causas con las cuales se produce la isquemia transitoria también son las mismas, por una embolia, por una trombosis de un vaso intracraneal, pero en el caso de una IT, generalmente el mismo vaso que se afecta se recanaliza, vuelve a tener un flujo sanguíneo permeable. El riesgo de hacer un ACV luego de una IT es de 10 a 15% en los primeros 3 meses. Tenemos una escalita que nos sirve para evaluar el riesgo de desarrollar lo que viene a ser un accidente isquémico transitorio a evolucionar a un ACV ya constituido, que sería justamente el ABC de 2. ¿Por qué se llama ABC de 2? Porque por sus siglas en inglés se evalúa la edad, age, blood, clinical features, duration y diabetes. Es decir, ABCD, es decir, edad, tensión arterial, síntomas clínicos, la duración y la presencia de diabetes o no. Si el paciente es diabético, le damos un punto, de acuerdo a la edad, si es más de 60 años, sumo otro punto, una tensión arterial más de 140-90, sumo otro punto, de acuerdo a los síntomas. Si tiene una paresia unilateral, 2 puntos. Si tiene una alteración del lenguaje solamente, sin paresia, un solo punto nomás. Si duró más de 60 minutos, 2, y entre 10 y 53 minutos, 1. Un paciente que sume, por ejemplo, de 0 a 3 puntos, es un riesgo bajo. Un paciente que sume entre 4 o 5 puntos tiene un riesgo moderado de evolucionar a un ACV constituido, y si ya tiene 6-7 puntos, tiene un riesgo alto, ¿sí? Las imágenes, súper importante,
tenemos que hacer una imagen de cerebro sí o sí. Si las pruebas de imagen tienen en cuenta el estado del paciente. Por ejemplo, si un paciente que tiene una plejía con estado consciente conservado, protege vía aérea, podríamos llegar a tomar el tiempo de hacernos una resonancia, porque la resonancia, muchas veces, si nosotros ya vemos en una secuencia de resonancia que se llama difusión, si ya vemos que hay lesión, porque si hacemos una tomografía, generalmente en las primeras horas no se observa nada, si hacemos una resonancia en difusión ya se puede llegar a detectar la zona de isquemia en las primeras horas. Pero 45% de los pacientes tienen un estado grave y no se les puede hacer resonancia, porque la resonancia toma tiempo y si el paciente está inestable, no es recomendable hacerlo. Entonces, el ataque del cerebro es el estudio de mayor rapidez, a veces en menos de un minuto ya se puede tomar una tomografía, toma más tiempo llevarlo al paciente al tomógrafo, pasarlo de la camilla hacia la cama del tomógrafo, toma más tiempo hacer todo eso que la misma tomografía. Hoy en día los tomógrafos son muy rápidos. El que tenemos en el hospital de clínicas tiene, y el mismo del hospital de Gravaso, tiene muy buena calidad de imagen y son muy rápidos también. Otra cosa, y lamentablemente a veces está limitado, los tomógrafos a veces tienen un límite de peso. Por ejemplo, hay algunos tomógrafos que si el paciente pesa más de 120 kilos, no se puede realizar el estudio. Hay otros tomógrafos que tienen mayor capacidad de peso. La tomografía serviría para descartar lesiones hemorrágicas, es decir, que el foco neurológico agudo que se presenta al paciente, ¿sí? Ya sea la plejía, ya sea la fascia o la forma de presentación, que no sea porque una, una arteria que se rompió, por ejemplo, es decir, que no una lesión hemorrágica. Entonces la tomografía a mí me permite detectar si la causa del foco neurológico fue por un ACV isquémico, ¿sí? 2/3 de los pacientes con isquemia moderada o grave presentan signos visibles de isquemia en las primeras horas. Hay sistemas de puntuación para poder detectar mejor los cuadros isquémicos. Hay una escala que se llama escala de Aspect, ¿sí? Esta escala es un sistema para poder evaluar la tomografía y nos da un mayor rédito de detectar las lesiones de isquemia, ¿sí? ¿Cómo se interpreta? Hay que ver básicamente dos cortes, ¿sí? Lo que viene a ser a nivel del tálamo y los ganglios de la base, que es el primer plano, el plano A, y el segundo corte a nivel del borde superior de los ganglios de la base, sin que se lleguen a ver los mismos, ¿sí? Los signos iniciales, por ejemplo, son que haya abollamiento de la cápsula interna, que se pérdida la nitidez del núcleo lumbriforme, falta de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, subcortical, abollamiento del ribete insular o asimetría de surcos corticales. Pequeño paréntesis, hay que tener mucho ojo para poder detectar en forma aguda estas alteraciones, ¿sí? Generalmente lo puede hacer un neurólogo especializado en neurointensivismo o el especialista en diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, tenemos primer corte a nivel del tálamo en los nódulos de la base, que sería este nivel. Nosotros vamos a ir detectando, van a ver, generalmente hay gente que lo hace ya de memoria porque lo hizo tantas veces que ya se lo conoce. Entonces, acá detecta diferentes lugares, ¿sí? En base a eso, lo que viene a ser M1, M2, M3, M4, M5, M6. Cada uno de estos segmentos, si vemos una alteración en estas porciones, ¿sí? Como bollamiento de los surcos de las fisuras, bollamiento de lo que viene a ser el núcleo lenticular, todas esas alteraciones van sumando en forma, o mejor dicho, van restando, porque el aspecto nosotros lo empezamos con un puntaje de 10. A medida que nosotros vamos viendo una alteración en alguna estructura, le vamos a ir restando un punto al aspecto. Entonces, por ejemplo, yo si veo acá, en la zona de M3, un bollamiento, digamos, de los surcos, las fisuras, es decir, no se llega a ver la hipodensidad, porque para que se produzca la hipodensidad, que es una imagen oscura, que ya la vamos a ver en unas imágenes recién, para que se llegue a ver eso, tiene que pasar, por ejemplo, ya más de 6 horas en la tomografía. Pero inicialmente el paciente llega dentro de las primeras 6 horas y se puede llegar a ver signos iniciales incipientes de una isquemia, como ser los que estuvimos mencionando. Entonces, si el paciente se le va restando el puntaje por cada hallazgo tomográfico, eso se asocia a una mortalidad elevada, ¿sí? A un paciente que va a tener mala recuperación. Un paciente que tenga 10 puntos en la escala de Aspect significa que la tomografía es normal, ¿sí? Pero sepan que si yo le voy restando y encuentro un puntaje de 7 o menos, tiene una mayor
complicación ese paciente. Bueno, recuerden tomografía que ya la estuvimos mostrando en los prácticos, ¿sí? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, ¿sí? Lóbulo occipital, y esto es solamente a nivel de este corte, ¿sí? Yo si bajara un poquito más encontraría los lóbulos temporales. Cuerpo calloso, ¿sí? Tenemos los ventrículos laterales, ¿sí? Y generalmente usted podría llegar a ver unas estructuras blanquitas acá, que son los famosos plexos coroideos, sobre todo si bajamos un poquito en los ventrículos laterales, se va a ver cómo se ven unas imágenes blanquitas que son, todo lo que es blanco, decimos que es hiperdenso, y eso corresponde a los plexos coroideos, que son las estructuras que se encargan de formar el líquido cefalorraquídeo. Sustancia blanca, que es lo que está todo entre medio de la sustancia gris, ¿ok? Empezamos con un corte de una paciente. Recuerden, hemisferio derecho, ¿sí? Esto viene a ser lóbulo occipital, tronco encefálico. Pequeño dato, yo si quiero detectar una lesión del tronco encefálico, por ejemplo, estoy suponiendo que el paciente tiene un síndrome alterno, porque tiene una parálisis facial de un lado y tiene una hemiplegia contralateral, la tomografía no es un muy buen método para detectar la lesión del tronco encefálico. La resonancia magnética sí lo es, ¿sí? Eso, grábenselo para el día de mañana. Entonces, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, esto son los senos frontales, ¿sí? Son cavidades neumáticas que le dan más liviandad, por así decirlo, al cráneo. Tenemos justamente los surcos o las fisuras Rolando. Esto es lo que yo les mencionaba, estas fisuras blancas son lo que vienen a ser los plexos coroideos. Empiezan los ventrículos laterales. Entonces, vemos que generalmente en una tomografía, si en un paciente que hace un ACV agudo, generalmente no se visualiza ninguna lesión hemorrágica. Entonces la tomografía, principalmente la primera función que cumple es detectar hemorragia, ¿sí? Lo que sí podemos llegar a ver que es un paciente generalmente puede ser añoso, no recuerdo todo el contexto de la paciente, pero veo que tiene atrofia cortical, ¿sí? Bilateral, es decir, están bastante pronunciadas lo que vienen a ser las fisuras. Y esto es lo que les quiero mostrar principalmente, cómo se vería una imagen en un paciente con un ACV hemorrágico. Toda imagen blanca, ¿sí? Hiperdensa, está donde no debería estar, donde debería haber tejido cerebral, se considera un sangrado, ¿sí? Entonces, si usted encuentra una imagen blanca, ¿sí? Significa que ese paciente tuvo un sangrado cerebral. ¿Qué les quiero comentar con respecto al tema de las imágenes? ¿Sí? Las imágenes también ayudan a ver el pronóstico, porque obviamente si el paciente, supongamos, ingresó dentro de las 3 horas y media, 4 horas y media, y cumple con un puntaje de MIS necesario, y es un déficit neurológico que es incapacitante, y no tiene contraindicaciones, por ejemplo, no ha tenido un ACV previo, no tiene un ACV hemorrágico, no ha tenido un sangrado intestinal, no tiene antecedente de cáncer, es un paciente que debería recibir trombolíticos, ¿sí? Hay muchísimas, digamos, pautas para controlar, porque no a cualquier paciente se le pasa trombolíticos. Tiene que cumplir con el tiempo de llegada al centro de colocación del trombolítico y obviamente no hay ninguno de los antecedentes previos. Sobre todo si encontramos un paciente con un ACV hemorrágico, tenemos que ver el estado de conciencia, tenemos que ver la edad, los antecedentes, porque algunos de esos pacientes, si es un paciente joven, ¿sí? Tiene toda una vida por delante, la lesión está en una parte que puede ser recuperable, son pacientes que muchas veces lo va a tener que ver un neurocirujano, porque lo va a tener que operar, ¿sí? Muchas veces van a tener que hacer craneotomía descompresiva o craneostomía, es decir, una simple perforación para poder drenar el hematoma o el sangrado, pero muchas veces estos pacientes, como hacen gran edema cerebral y alteración del estado de conciencia, es un paciente que tiene que merecer tratamiento quirúrgico. Paciente con ácido isquémico, tratamiento quirúrgico, no, salvo que haga gran edema cerebral y que requiera craneotomía descompresiva, pero no es lo más frecuente. Paciente que hace un ACV isquémico es tratamiento médico. Paciente que hace ACV hemorrágico, en algunos casos, de acuerdo a los puntajes, que eso ya lo vamos a charlar en los prácticos y que ya lo vamos a compartir en la plataforma, son pacientes que pueden llegar a merecer un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Vean cómo tiene
el mismo sangrado tuvo vuelco intraventricular, es decir, tuvo compromiso dentro del ventrículo. Vean cómo acá está formado lo que es la cisura Rolando y acá está borrada. ¿Sí? Todo lo que viene a ser los surcos y las cisuras están borrados, que eso es un signo de edema cerebral. Por último, y esto que les va a servir para ustedes para el día de mañana, tenemos que ver qué ha quedado de ese paciente. ¿Sí? Esto que se llama escala de ranking modificada nos permite ver también el grado de secuela que tiene un paciente. Muchas veces hay pacientes que ya vienen con un ACV nuevo y han tenido una ACV anterior, y por ejemplo, si el paciente ya tiene un ranking mayor de 3, es un paciente que generalmente ya está fuera de candidatura para ser receptor de trombolíticos. Entonces, hay que justamente ver esto, ver la escala de ranking que tiene el paciente. Puede ser que sea muy leve, es decir, un paciente que después de su secuela, de su ACV, puede realizar tareas y actividades habituales sin limitaciones. Puede ser una escala 2, que necesita ayuda para valerse por sí mismo, pero generalmente puede hacer la mayoría de las actividades. Un paciente que tenga una escala de 3 requiere algo de ayuda, pero sí puede caminar solo, es decir, necesitaría ayuda para ir al baño, por ejemplo. Paciente moderadamente grave depende de ayuda, por ejemplo, para actividades básicas de vida diaria, pero no necesita estar supervisado de forma continua. Y paciente ya en escala 5 ya es muy grave, un paciente que es totalmente dependiente, un paciente postrado, que hay que alimentarlo, que ser atendido, etcétera. Ya escala 6 es un paciente que ya ovitó, que falleció. Muy bien, eso es todo. ¿Dudas o consultas? Es un tema bastante extenso y complicadito, pero se interrelaciona lo que es síndrome piramidal y de segunda motoneurona, porque suele ser la principal causa o principal motivo de presentación. Bueno, chicos, ya no les tomo más tiempo. Nos vemos mañana para el examen. Eh, a partir de las 8, bueno, ya estaremos allí, así que, bueno, estudien, les deseo muchos éxitos. Gracias, profe. Profe, ¿hay práctica ahora a las 3? Sí, 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 tenemos práctico ahora. Aprovechen así si sacan dudas. Bien, nos vemos. Nos vemos, chicos, que estén muy bien.